Hola a todos, Fausab aquí y en el video de hoy quería hablar sobre cómo construir relaciones entre personajes o CIS o personajes originales. ¿Por qué decidí hacer este video de cómo construir las relaciones de los personajes? Pues a veces me he encontrado teniendo problemas, hago un mundo con ciertos personajes, los tiro ahí y veo de que no puedo relacionar los unos con el otro o que la historia en sí no cuadra con los personajes. Entonces, ¿qué mejor cosa para hacer que literalmente hacer una lista de cómo organizarlo? Así que eso es lo que miraremos hoy en este video. El primer punto que tengo para tener en cuenta es de que los personajes principales no solo deben interactuar entre ellos. Con personajes principales no simplemente me refiero a los principales en la historia que tenemos o la historia en que los tenemos ellos, sino que a veces también tenemos personajes que son favoritos en comparación a otros. Si solo los ponemos estos, pongan 2, 3 personajes a que interactúen solo ellos y dejamos al resto por aparte, entonces va a ser mucho más difícil hacer de que las demás relaciones no se miren tan superficiales. El segundo punto es que no todas las relaciones deben ser positivas o también negativas. A veces cuando tenemos unos archienemigos o unos enemigos, siempre queremos hacer que todo lo que hagan es odiarse a sí mismo. Y la vida realmente no ocurre así. A veces nos cae mal a alguien y tenemos que convivir con ellos de una u otra forma. Así que lo mismo pasa con los personajes. Al mismo tiempo, no simplemente si tenemos dos personajes que se quieren a morir, entonces todas las interacciones que tengan entre ellos van a ser positivas, ¿no? Van a tener desacuerdos, van a tener cosas que no les guste entre ellos. Así es la vida, ningún personaje debe ser perfecto, si no es aburrido. Y sí, toca mantener el equilibrio entre las interacciones. El tercer punto sería de que para facilitar el entendimiento de los personajes y sus relaciones entre sí, recomendaría que las interacciones fueran duales. ¿Con duales a qué me refiero? A veces tenemos un grupo de 5 personajes y queremos que todos se lleven bien o que todos interactúen entre ellos. Pero si no tenemos al personaje ya completamente construido o su personalidad todavía no está completa, a veces va a sonar como si fuera un mismo personaje hablando por 3. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esto? Hacer paso por paso. Entonces iniciar con interacciones de 2 personajes, después de 3 cuando ya estos personajes estén construidos a cierta cantidad. Así nos enfocamos en la personalidad de uno cuando habla y de otro en vez de muchos más, que nos puede generar problemas a la hora de mostrar cómo esos personajes conviven entre ellos. El cuarto punto serían ya no las interacciones entre ellos, sino las interacciones con objetos, animales, sitios o el mundo en sí en el que viven. Esto sirve para ayudar a definir al personaje. Por ejemplo, un personaje que sea muy diestro manejando computadores, entonces debe demostrar cuando tengo un computador cerca cómo es de bueno con eso, ¿me entienden? O un personaje que le guste mucho las redes sociales, lo mirarás en el fondo tomándose fotos o algo por el estilo. Es como que las pequeñas cosas que poco a poco van haciendo al personaje. Mi quinto punto es para cuando recién estás iniciando un personaje o cuando crees que le falta mucho, hay como que muchos huecos en él en cuanto a personalidad, forma de ser, etc. Entonces, este punto se refiere a basarse en personajes, ya sean personas reales que conoces, ya sean personajes de series, anime, películas incluso, o incluso personajes de otros, pero no completamente este personaje me gusta, voy a hacer este mismo personaje y solo voy a cambiarle el color del cabello, no, sino que por ejemplo te gusta Loki, entonces agarra ciertas cosas de este personaje y añádelo a tu personaje, pero no todo obviamente, para así que te quede mucho más fácil a la hora de construirlo, ya tienes una base para seguir el camino. Además de que esto hace a esos personajes más reales. Si son personas reales que tú conoces o personas de las que has leído, es como que mucho mejor, más que los mismos personajes de series y anime que igual son creados. Mi sexto punto es de que todas las interacciones deben generar una consecuencia, manejando la lógica de causas-consecuencias. Es decir, si un personaje, por ejemplo, pongamos una consecuencia positiva,
Personaje A le dice a personaje B que le gusta su pastel. Entonces, la próxima vez que se encuentren, el personaje B le lleva un pastel de regalo o algo por el estilo. Lo mismo pasa aquí. Si un personaje interactúa con otro y le dice ciertas cosas de sí mismo o se refiere a ciertas cosas de otros o etcétera, entonces eso debe tenerse en cuenta. Si las interacciones entre los personajes no tienen ningún valor en sí, entonces no sirve como interacción. Igual, también esto no es como que una regla definitiva, ya que no todas las interacciones que tengan entre personajes deben ser significativas. No es que un personaje simplemente se pueda hablar de él cuando ocurra algo X, no, sino que es una buena manera de como generar conflictos y hacer que la historia poco a poco fluya si estás haciendo una historia o algo lineal de cierta forma. El séptimo punto es usar desafíos similares a Inktober. Si no les agrada la idea del Inktober o la persona que los hizo, pueden usar muchos más. Abajo en la descripción voy a dejar una página que encontré que describe varios de estos desafíos. Uno de los que yo he llegado a usar para mis personajes es el OCtober. Además de que el mismo Inktober en su época lo usé. Y usé otros que se referían a sitios. Entonces mezclaba estos retos y los ponía, por ejemplo, primer sitio es un baño, primer cosa es lágrimas, entonces ponía un personaje llorando. Y hacía esto con todos mis personajes para que ninguno se quedara sin historia, por así decirlo. Y eso me ayudó mucho a poco ir organizando la historia de mis personajes. Mi octavo punto, este es por si acaso hay cosas que le faltan como que muy, ¿cómo serían? Simples o básicas a tu personaje y no sabes qué ponerle porque hay muchas cosas que ponerle. Y es de que no olvidemos de que no todo tiene que ser súper original, el nombre no tiene que ser súper original, etc. Entonces puedes usar una página de generación de nombres, historias. También serviría si hay ciertas características de tu personaje que todavía no sabes, como que quieres específicas o algo. Por ejemplo, cuántos hermanos va a tener o cosas así. Son realmente si importan a la historia, pues ya las tienes planeadas. Pero si no importan, entonces sirve ese tipo de páginas para ello. Mi noveno punto, que debería haber sido el primero si somos sinceros, es de que por más de que cada quien tenga su estilo en cuanto a escritura, dibujo, etcétera, es bueno seguir ciertas reglas de diseño, entre ellas las de formas, poses y resumir diseños y colores también. ¿En qué sentido me hablo? Porque realmente ni yo me entendí eso. Entonces, formas. Se manejan ciertas reglas, por ejemplo, de que un personaje con caras rectangulares o cuadradas en sí tienden a indicar de que el personaje es fuerte. Un personaje redondo tiende a indicar de que el personaje es adorable, es bueno, etcétera. Esos son solo con las formas. Las poses, por ejemplo, volvemos a lo del el man, pongamos un hacker. Si tienes un personaje hacker, el man debe tener full postura hecha nada. O si tienes un personaje que es un deportista, su postura será completamente distinta. Además, si es tímido, si es extrovertido, etc. Eso ayuda mucho a identificar el personaje sin necesidad de dar toda la historia. Y esta regla se aplica tanto sea escritura como dibujo. Así que es chévere. Otra cosa de este mismo punto es que toca resumir los diseños. A veces queremos añadir muchas cosas en un solo personaje, volverlo full personaje que hace maravillas. Pero si hacemos esto, el personaje se vuelve demasiado, ¿cómo se diría? Complejo y al mismo tiempo no se reconocería. Y si todos los personajes son súper complejos, entonces, ¿quién se encarga de la diferencia entre todos ellos? Así que sí, resumiendo los diseños, por ejemplo, cuando yo resumo mis diseños, tengo de que un personaje tiene el pelo, en este caso Rachel tiene el cabello corto, lo tiene pintado casi siempre. Y de que Frank, el hombre del dibujo, tiene la nariz, tiene una herida en la nariz. Es como que algo que he mantenido por más de que su diseño ha cambiado. Además en los colores, que sería más de dibujo que en cualquier otra cosa, se maneja que si quieres un personaje que se mire frío, etcétera, o frío no, tímido, aplicarías lo que maneja intensamente, que el personaje que indica la tristeza es azul, el personaje que indica la alegría es amarillo, etcétera. Eso ayuda mucho para que la persona
Eso ayuda mucho a que las personas que miren tus dibujos o lean tus historias entiendan qué personaje es. Y no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en una historia, él es amarillo. No, puedes decir, cada vez que hables radiante o cosas así, ¿me entienden? Mi 10º punto, y creo que este es uno de los más importantes, y es de que tienes que darle tiempo a cada personaje para construirlo y aprender más de ellos con esto. ¿Qué quiero decir con esto? A veces queremos de que un personaje sea perfecto a la primera sentada a dibujarlo, cosas así. En la mayoría de los casos los personajes van cambiando como nuestras ideas de ellos van cambiando. Entonces, con construirlo me refiero a que tienes que hacer las bases de él. Entonces, le pones un nombre, le pones una función, una ocupación, pones cuál es su propósito en la historia, o si no tiene propósito porque no hay una historia, sino que solo quieres crear un personaje. Pones cualquier información que sea importante de él, pero ninguna de estas cosas sirve o tiene valor si el mismo personaje, con las interacciones que hagas con los otros personajes tuyos o con las otras cosas alrededor del mundo que generes, no se dan a conocer. Sé que suena raro, pero es como que una de las mejores cosas que tener en cuenta para este tipo de consejos o de ideas, por así decirlo. Y el último punto, el 11º punto, es diviértete creando. Si quieres hacer una historia, no la haces simplemente porque esta historia me va a generar millones sobre millones. No, la haces porque tienes una pasión sobre ella. Si todos escribieran cosas o dibujaran cosas solo por las ganancias que le generan y no por la pasión que tienen sobre ellas, pues todo sería muy hueco. Así que este es como que el consejo más importante en toda esta lista. Y es de que cuando hagas un personaje no simplemente pienses en, voy a hacer un personaje que encaje en esto, así lo vaya a matar cada 2 minutos. No, diviértete haciendo el personaje, quiere al personaje, alimenta al personaje, trata a tu personaje como un tamagotchi que quieres, no que lo vas a dejar morir de hambre y sed. Y ya, eso es todo. Espero que estos consejos les hayan servido de algo. Y si tienen más consejos o otras ideas, pueden dejarlas en los comentarios. Si les sirvió y crearon unos personajes a partir de esto, pueden dejar sus portafolios, sus Instagrams abajo, si dibujan, para ver si les ha servido o no. O pues si les gustó, porque eso es lo que más les importa. Y ya, eso es todo de mi parte. Falls Up out. Peace.